Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Y él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que nos ha presentado a Jesús después de haber bajado del monte, que curó a un leproso. Después, cuando entró a Cafarnaúm, le concedió la salud a un siervo o a un niño o a un hijo de un centurión que era extranjero y que le demostró a Jesús tener fe en el poder de su palabra, que recibió una alabanza de parte de Jesús. Cuando llegó a la casa de Simón Pedro, se topó con que la suegra de éste estaba yaciendo postrada, dominada por la fiebre, y entonces Jesús, al tener noticia de esto, le tocó la mano e inmediatamente ella quedó sana y se puso a servirles. Después de todo esto, la noticia se había propagado en Cafarnaúm y le trajeron enfermos y endemoniados. A los endemoniados los liberó con órdenes, mientras que a los enfermos les devolvió la salud. Y luego nos cuentan que Jesús iba caminando cuando alguno le dijo: maestro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Y él le advirtió que las zorras y las aves tenían donde reposar, pero él no podía. Otro de los discípulos quería seguirlo, pero quería también que Jesús lo autorizara para ir a sepultar a su padre. Esto significa que su padre estaba enfermo y anciano, una de las dos cosas, y quería primero que le autorizara para esperar a su muerte y poder después seguirlo. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Después de esto, Jesús se embarcó con los discípulos, estaba en Cafarnaúm, y sucedió que se vino una tempestad terrible que Jesús calmó solamente con una orden. Esto es interesante porque los discípulos se dieron cuenta que el viento y el mar estaban también subordinados a sus órdenes, como la enfermedad de aquel criado o siervo o hijo del centurión pagano. Al terminar el trayecto del viaje que estaban haciendo en la embarcación, llegaron a una ciudad del sureste del lago de Galilea. Es difícil identificar Gadara, Gergesa, Gerasa. Lo cierto es que allí Jesús se encontró con dos personas que estaban poseídas y las liberó. Luego Jesús le dio la salud al volver otra vez a la orilla. Del lado opuesto, del lado de Israel, en Cafarnaúm le trajeron a un hombre que estaba paralítico y lo presentaron ante él, y Jesús, perdonándole los pecados, le concedió la recuperación de la salud. Y es aquí en Cafarnaúm, después de haber devuelto la movilidad normal de los miembros de este hombre paralítico, que Jesús se estaba retirando del lugar en donde estaba y su mirada se posó sobre un hombre que estaba ejerciendo su oficio cotidiano. Era un recaudador de impuestos. Este personaje era un judío, por supuesto, en el sentido de la época.
En Israel habitaban ya solo los judíos y este hombre es de la raza de los descendientes de Abraham. Está en Galilea y estrictamente hablando debíamos decir que es un galileo, al menos un habitante de Galilea, que estaba al servicio del Imperio Romano, cobrando los tributos, impuestos a la gente. Pero estas personas para su propio pueblo eran considerados traidores al pueblo y traidores a Dios. Y además, como ellos pagaban una fuerte cantidad para tener el derecho de cobrar los impuestos y hacer de eso su negocio, alteraban las medidas de peso, de longitud, y además las tarifas oficiales ellos las tenían y también aprovechaban para encarecer más lo que debían pagar como impuesto. Este personaje, cuando Jesús lo miró, ya había tomado una decisión. Al acercarse, le dice una palabra: sígueme. ¿Qué significa eso? Ven detrás de mí, hazte mi discípulo, imita mi manera de vivir. Y aquel hombre, acostumbrado a un negocio que le dejaba ganancias, se levantó de la mesa en que estaba trabajando y se fue detrás de Jesús. Enseguida se nos relata que en la casa de este hombre se hizo un banquete. Normalmente a una fiesta invitas a tus conocidos y a tus amigos, y él hizo exactamente lo mismo. Invitó a sus colegas que se dedicaban también al cobro de impuestos, a la recaudación de estos tributos obligatorios, pero también vinieron gentes que San Mateo identifica como pecadores. Gente a la que no le interesan tanto las reglas, diríamos que no le interesaban nada las reglas de los rabinos que habían impuesto y difundido en medio del pueblo, reglas de pureza para especialmente la hora sagrada de los alimentos, y por eso es que son identificados como pecadores. Las casas de entonces en esa región tenían un terreno amplio, un patio suficientemente espacioso para que la gente pudiera hacer allí un banquete, convivir, divertirse. Resulta que podía todo el mundo entrar a las casas, no había ningún problema. Y allí estaban también Jesús junto con sus discípulos. Y se acercaron a los discípulos unos personajes llamados fariseos, gente observadora de la ley, especialmente del sábado y sus tradiciones, y les dijeron a los discípulos, como para advertirles, están siguiendo un mal maestro, porque su maestro come con los publicanos y los pecadores. Al escuchar a Jesús esta pregunta, no permitió que los discípulos dieran una respuesta. Él mismo dio la respuesta diciéndoles: no son los que están sanos los que requieren del trabajo del médico. Son los enfermos los que requieren de la atención médica. Y les dice: ustedes vayan y aprendan lo que significa yo quiero misericordia y no sacrificios. ¿Por qué esto? Porque los fariseos estaban acostumbrados, habituados a cumplir con todos los sacrificios de todos los tipos, incluso sean cosas extras como los ayunos, y aparte pagaban el diezmo de muchas otras cosas, que para algunos sería también estrictamente una oferta de una acción para el Señor. Pero Jesús les dice que el Señor quiere más bien que ellos sean misericordiosos en vez de comportarse con esa dureza respecto a los publicanos y a los pecadores, y de paso también contra Jesús como maestro. Él les hace saber que deben ser misericordiosos y que Él está aquí, que Él ha venido con una misión de parte de Dios. Viene a buscar a los que viven en el pecado, no a los que ya hacen la voluntad de Dios, porque Él viene a salvarnos.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.